Gracias por estar conectado ahí a tu podcast Hablando Cristiano. Mi nombre es Alberto Vázquez y primero que nada quiero que rápidamente vayas y le des subscribe a este canal, que vayas y le des a la campanita para que puedas estar al día de todo el contenido que estemos subiendo. En el día de hoy tenemos una entrevista muy buena. Traje un gran amigo. Vamos a hablar un poquito de todo lo que ha sido su experiencia. Vamos a hablar lo que ha sido las transiciones dentro del ministerio y vamos a conocerlo un poco. Así que no te despegues, que en breve regresamos aquí en Hablando Cristiano. Bueno, Corillo, ahora vamos a empezar. Saben que esto, ¿verdad? Ya han visto parte de lo que es el formato. Esto es bien informal. Y quiero tener una conversación bien amena, bien relax. Y vamos a hacer preguntas clave. Vamos a hacer preguntas para conocer. Tal vez tú estás, y quiero que prestes oído, tal vez estás participando en una iglesia y es una iglesia que lleva muchos años. Y llevar muchos años, tal vez tú dices, ¿y qué va a pasar cuando el pastor ya no pueda ser el pastor? ¿Qué es lo que viene después? Pues específicamente hoy traigo un ejemplo y voy a traer un amigo que ha trabajado muy bien lo que ha sido el tema de las transiciones. Yo sé que hay situaciones, pero eso lo vamos a hablar ya mismo. Así que yo presento al pastor Abner Román. Pastor, Sí, se dio. se dio por fin, por fin. Estamos aquí. Eh, yo le escribo, la realidad es que le había escrito, mira, ¿cuándo vas a participar del podcast? Y él me dijo, no, cuando tú quieras. Y cuando tú quieras le digo tal día, se me olvidó, él me pichó, la verdad es que me pichó. Pero, pero, Eso es, así mismo es. pero, es complicado, para que sepan, yo soy de Carolina, Puerto Rico, ¿verdad? Hay muchas personas que me escuchan en Latinoamérica en este podcast. Ok. Soy de Carolina, Puerto Rico, y él vive en Hormigueros, Puerto Rico. Eso es como casi 2 horas, ¿verdad? Cabo Rojo, Cabo Rojo, Cabo Rojo, la iglesia de Hormiguero. tú Así vives en que Cabo yo Rojo. vivo en Cabo Ay, Rojo. Dios Así mío. que las mejores playas, Cabo Rojo. Bueno, eso lo dices tú, pero no hay problema. Ahí tenemos otro que se crió en Cabo Rojo, que está ahí en los controles, así Ah, que, ya, pues, ¿viste? 2 contra 1. ay, no, no me molesta, pero están en Carolina South. ¿Qué podemos hacer? Está bien, está bien. Pastor, vamos a hablar un poco, para darle contexto. Nos conocimos, Wow. ya llevamos más de, yo creo que 5 o 6 años Wow, yo creo de que sí. amistad Sí, bueno, nos conocimos 2015 en Guatemala. en Guatemala. Nos conocimos en unos talleres y en unos talleres, como era un pequeño seminario, era un Sí, seminario en la iglesia Casa de Dios en Guatemala, sí, bien interesante. De mi iglesia fue un grupo sí. bastante grande para participar y el pastor Arnel estaba solito, pero como típicos puertorriqueños, nos juntamos Wow. todos, hicimos bulla, disfrutamos, gritamos, recibimos, nos caímos para atrás, Sí. lloramos, reímos. O sea, que fue bien interesante y ahí pues yo creo que establecimos una muy buena amistad Sí. dentro de todos estos años. Pues el pastor ha sido, ¿verdad? Ese verlo como que, diatre, qué bufiado, qué es lo que están haciendo, y yo poder también dar la mano y poder Súper. ayudarlos en Sí, todo lo que han hecho y lo que vamos a estar hablando. sí. Así que hablamos un poco de ti, pastor. ¿Cuánto tiempo llevas en el evangelio? Eh, ¿Sabes? Si todo este tiempo te has dedicado a ser pastor. Hablamos un poco. Bueno, sí, yo nací en el Evangelio. Mis padres son agentes que son dedicados siempre a la obra. Mi papá fue copastor de una iglesia cuando yo nací. Era copastor de esa iglesia, era guitarrista en aquel Ok. entonces, 4 tonos. Y ahí fue que yo nací juntamente con mis hermanos. Somos 5 en total en casa, cinco hermanos. Y Conozco la mayoría. conocer la mayoría, sí. Y después de ahí, pues mi papá le hacen el llamado a ser pastor en otra iglesia y ahí entonces que estuvimos en esa iglesia por 12 años, en esa iglesia donde mi papá fue copastor, por lo menos yo estuve ahí 12 años, mi papá estuvo más tiempo. Y de ahí fue que mi papá salió a pastorear. Así que he estado siempre en el Evangelio, nunca me he apartado así como tal siempre nuestras rebeldías y qué sé yo, pero nunca me he apartado, siempre he estado allí. Pero sí, tengo mi bachillerato, Ujú. estudié en la Universidad Interamericana de San Germán, estudié mi título de profesor, de maestro de educación física, y estuve allí cursando hasta el 2003. Y Ujú. entonces después, pues
dentro de ese mismo estudio, pues estaba el llamado también que uno tiene, el deseo de servirle al Señor, y trabajaba en la iglesia ayudándole a mi papá. Y también entonces pues empecé a estudiar mis estudios teológicos también, Ujú. con mis estudios también teológicos en esa área. Así que me diversifiqué una vez en negocio, también tuve mi negocio, una clínica de masajes terapéuticos también en Cabo Ok. Rojo, tuve mi negocio y de ahí entonces pues tuve que salir del negocio, tuve que venderlo a causa de que entonces me llaman a tiempo completo a la iglesia porque fue un momento desabrupto porque fue que mi papá estaba construyendo, mi papá era contratista y estaba ampliando la iglesia y entonces se cae de un andamio de 10 pies y se fractura. Hablando de eso, Ujú, para no adelantarnos, chévere. actualmente estás pastoreando, pastor general, Sí, ¿en qué iglesia? estoy pastoreando la iglesia del Calvario, en Hormiguero, que Ujú. fue la iglesia que estuvo pastoreando mi papá por muchos años también. ¿Cuántos Eh, años aproximados? Wow, yo creo que fueron más de 15 años. ¿Y Mi esos papá, 15 años la iglesia fue levantada por tu papá o no, ya la iglesia pertenecía? estaba, ya la iglesia estaba. Ya Ok, cuando mi papá pertenecía al Concilio Asamblea de Dios. ok, Sí, y ahí entonces es que surge esa vacante en la iglesia. La iglesia no estaba donde está ahora. Mi ok. papá fue el que construye ese templo allí. Ellos estaban en un local donde hoy es la emisora Renacer en Hormiguero. Y entonces, ahí fue que mi papá acepta, ahí no había pastor, y entonces pues el distrito pues lo pone a él, o él acepta mayormente el ser pastor allí, y ahí entonces él siente la carga y el llamado, eran 32 personas, y ahí entonces es que él coge. Sí, la iglesia llevaba muchos años, Claro. lleva más de años. Nosotros lo que pasa es que contamos los años que llegamos cuando empezamos, cuando inauguramos la iglesia como tal. Sí, De ahí, el templo el actualmente donde templo actual están. tiene 24 años, el Ok, templo actual. Pero mi papá tiene más de 34 años de pastorado. ok. ¿Y por qué hago estas preguntas? Ujú, Porque yo sé y el tema particular de esto es sobre las transiciones ujú. que hay en los ministerios y a veces lo complicado, lo difícil que puede tornarse esas transiciones Sí. y los momentos clave, porque eso tiene como unos momentos picos Ujú, donde, sí, donde hay mucho cuestionamiento y hay mucho. sí. eh, Luego, ¿verdad? Me adelantaste, Ujú, estabas en tu empresa, sí. te iba bien en la empresa, Súper, te iba bien en la empresa, no lo súper bien. dudo. eh, pero llegó ese momento en donde te tocó recibir el llamado, o sea, te Ujú, tocó como que, ok, ahora sí, esto ya no hay break, tengo que hacerlo. Me dijiste que tu papá sufrió un accidente, sí. ese accidente sufrió en medio de la construcción del templo que están ahora. Sí, en medio de la ampliación, ya el templo estaba. El templo El templo estaba, ok, estaba y entonces ahí lo que hicimos fue que expandimos para hacer salones y un comedor, que no teníamos las facilidades, teníamos templo, pero no teníamos salones. claro, Y ahí entonces, en esa ampliación, ¿verdad? Cuando ya estaban haciendo el techo, ahí fue que sufrió el accidente. ok, pasa el accidente, Ujú. me imagino que tienes que aceptar el reto. Sí, De todos tus hermanos, me imagino que todo el mundo te miró a ti, sí, ¿verdad? Dentro de la exacto. familia. Sí, exacto, porque allí, en ese momento yo estaba como pastor de jóvenes Ok, en esa iglesia. Pastor de jóvenes, y mi papá me ponía una que otra vez a predicar, una vez cada 3 meses a la iglesia en general. claro, Pero sí dirigía a los jóvenes, ¿verdad? Y pues ya la gente ve como que este es el que va a despuntar, este es el que más que, ¿verdad? sí, Más capacitado. claro. Ok, vamos un poquito más ahora en el sentido de esa transición inicial, y ya pues sabemos, tu papá tuvo una trayectoria, eh, ¿verdad? Muchas personas lo seguían. Ujú, Al sol de hoy me imagino que todavía gente pide escucharlo exacto. predicar y escucharlo y seguirlo. Ujú. Eh, pero en ese momento en donde tal vez, ¿sabes? ¿Qué pasó por la mente de Abner Román en el momento en que digo, ok, papi no puede predicar, papi no puede bregar con lo que está sucediendo en la iglesia? Mm, Y algo importante, ¿en qué momento se encontraba la iglesia? O sea, ¿cuántos miembros habían? ¿Qué era lo que estaba sucediendo y qué fue lo que te encontraste con eso? sí. Eh, Mira, cuando sucede eso, mi papá estaba en un proceso de transición que también estaba abriéndose a buscar más allá del concilio, Ujú, que había más allá. Y él estaba exponiéndose a otros predicadores, ok, ¿verdad?
Y ahí es que entonces él se expone a congresos fuera del concilio, empieza a ver otras cosas, empieza a ver, a escuchar, wow, qué tremendo esto, se podrá hacer esto en la iglesia. Y en medio de ese proceso es que sucede el accidente y ahí es que yo tomo la iglesia y ahí es que entonces él me dice, mira, exponte, ahora vete. Mira, yo escuché que Cachuna tiene el modelo de Jesús, ¿por qué tú no vas? ¿Verdad? Yo creo que yo no voy a hacerlo, pero yo creo que tú vas a hacerlo. Y muchas de las cosas que las cuales yo pude ser expuesto es porque él tuvo esa mente, Claro. ¿verdad? Hay que reconocer que aunque viene de una escuela, una vieja old school, ¿verdad? De ese concepto de concilio, De ciertas tradiciones, exacto, pudo abrirse y pudo exponerme, mira, vete acá y vete al otro lado y vete allá y mira y exponte a O ver sea, que lo qué. que vemos hoy, después de la transición y de lo que sucedió de él, ¿verdad? Pues obviamente dejar de pastorear Ujú. y Abner Román ahora, o sea, el pastor Abner Román ejercer como pastor central, lo que vamos viendo hoy, ya venía preparándose de tu papá. Exacto, sí. O sea, que no es como que Abner vino a hacer algo No, diferente. no, yo vine a complementar lo que él inició, ¿verdad? Él sí tuvo unas limitaciones, ¿verdad? Y porque por el contexto que venía de Asamblea de Dios, el concilio, o whatever el concilio sea, siempre, ¿verdad? Es En- otro tema. ajá, Pero ajá. son conceptos que, ¿verdad? Son cerrados, pero él al abrirse, pues él ya venía y decía, mira, yo fui a este congreso y después de ahí, pues síguelo tú, síguelo tú. Y ya veníamos haciendo esos cambios, ya Y, veníamos haciendo esos cambios. ok, ese momento tan clave, en el momento en que te tocó predicar, ¿verdad? Me imagino que esas primeras semanas, pues muchas personas dijeron, pues Pastor Arnel está sustituyendo Exacto. al pastor, pues se va a recuperar, Ya mismo pero llega. cuando la congregación se dio cuenta que no, Ajá, ahí fue. cuando la congregación se dio cuenta que no y que ahora, espérate, eh, Abner es el que va a quedarse, Sí, es el que vamos a escuchar todos los domingos. sí. ¿Cómo reaccionó la congregación? Me imagino que hubo gente que se fueron. Fíjate, mira, esto fue, como te digo, al principio, pues sí, el pastor Arnel está aquí o Arnel está ahí en lo que el pastor Johnny se recupera y, ¿verdad? Estamos aquí predicando, estamos aquí haciendo la cosa, pero la realidad fue que también mi papá propició el hecho de que dijo, esto va a ser parte de la transición. Él aprovechó esto, dijo, de aquí vamos a empezar una transición, Ujú. porque ahora la gente te tiene que ver más a ti. Y vamos a aprovechar esta tragedia, por así decirlo, Claro, ¿verdad? Pero en Dios todo está ordenado, ¿verdad? Y vamos a tomar eso. Y la gente empezó a asimilarlo poco a poco, pero también el respaldo de él públicamente fue necesario y fue útil. ¿Verdad? No es que me dejó solo y cuídate, también él daba su afirmación pública, su su aprobación. aprobación, y Abnel va a estar aquí, yo estoy aquí, ¿verdad? Yo no me he ido, yo sigo siendo el pastor, pero Abnel entonces va a estar más expuesto, va a ser más la cara, y pues eso como que no fue una salida esa abrupta de la gente que se fue. ¿Por qué? Porque eso le daba una seguridad a la gente que estaba, que Abner no quedó de la noche a la mañana, cayó de paracaídas en el altar, Claro, sino que Abner estaba, pero el poder detrás del trono como tal, el pastor, ¿verdad? Principal, todavía estaba presente, no había ocurrido un pase de batón. claro, claro. Ok, en ese proceso y en ese tiempo que estuviste, ¿verdad? Y qué bueno que lo dices de esa manera, Ujú, porque es bien, o sea, es bien importante lo que es dentro de la transición sana, ujú. es la afirmación del que está transicionando. Exacto. Es bien importante. Pero en algún momento mientras predicabas, ¿sentiste que no tenías la capacidad o el Ah, rechazo? todo el tiempo, todo el tiempo, porque es como, yo me imagino que
Lo mismo le pasó a Josué cuando tuvo que llenar los zapatos de Moisés, ¿verdad? Este es un hombre que viene de golpear una piedra y que salga agua, que cruce el Mar Rojo, que el maná caiga del cielo y las codornices, ¿sabes? ¿Quién va a superar eso? Aquí se supone que tú hagas más milagros, que salga un buffet aquí y haga más, porque la gente espera de ti más, porque ya tiene una comparable. Claro, ¿Verdad? Y siempre ese peso está sobre ti, ¿verdad? Ese peso está sobre, o sea, esa presión está sobre ti. Pero también es parte de la transición que la persona que esté transicionando ayuda a esa persona que va a transicionar a que la gente entienda, yo tengo una medida, él tiene su medida. exacto. Por ahí iba. Ujú, Tuviste que encontrar dentro de lo ahora, es ujú. diferente. Ahora tienes que prepararte para predicar todos los domingos. Sí. Ahora tienes que dar consejería, ahora tienes que reunirte con el liderato, ahora tienes Ujú. que hacer otras cosas Exacto. que tal vez como un pastor de jóvenes tú no tienes No. esas responsabilidades. Ujú, Tuviste que encontrar tu propio estilo ujú, o llegaste a un momento en donde, ok, tengo que predicar más como papi ujú, para que la gente se sienta más segura y no asustarlos, ujú. o simplemente fuiste tú. Fíjate, yo fui yo, pero tuve que entender que también hay unos estilos que la gente le gusta. Ok, Pero, ejemplo, tú vienes como pastor de jóvenes. Tú estás acostumbrado a predicarle a jóvenes, pero no es lo mismo que predicar un domingo en Fuente, porque claro. tú estás ante una multitud, una congregación que es adulta, joven, casado, soltero. A jóvenes no, jóvenes están todo el mundo en la escuela, la universidad, ya tú Sí, sabes tú ese entiendes ambiente. el contexto, entiendes sus Es necesidades y, nítido. y tú te amoldas a Y el ellos. lenguaje, y el lenguaje. Claro, Ahora, cuando tú te paras frente a una congregación y tú le hablas en lenguaje de los jóvenes, va a chocar. Y eso, mi papá me decía, tienes que tener cuidado, porque no es que tú vayas a imponer tu estilo, porque tú tienes que entender también tu audiencia. claro. Entonces, pues tienes que asimilar que también hay adultos que no van a ser compatibles con tu estilo, ¿verdad? Y quizás te acepten, pero tu estilo choca. Entonces, pues tú tienes que saber cómo tú vas a manejar esa diferencia y cómo tú vas a ser aceptable. No es que pierdas tu estilo, sino que cómo también te los ganas. Como Pablo, me dice judío para ganarme a los judíos, Claro, gentiles para ganarme a los gentiles. Y esa fue la parte donde sí preservo mi estilo, pero también entendiendo mi audiencia. eso es bien importante, la audiencia. Ay, Dios Ujú, mío. ¿Sabes que parte de mi negocio es parte de la publicidad y poder entender el comportamiento y la audiencia para exacto. poder generar cierta cantidad de contenido? Ujú, Y yo creo que las transiciones en las iglesias, vemos muy iglesias tradicionales que se cuestionan el por qué tal vez no tienen jóvenes o tienen familias jóvenes dentro de su estructura eclesiástica, ujú, sirviendo, asistiendo en el liderato. Entonces, ahí entonces vamos a hablar sobre lo que es la audiencia. Me dijiste que, pues, Pastor Johnny, ¿verdad? Tu ujú, papá, dijo, ok, mira, lo estás haciendo bien, en Corillo, lo puse yo, mira, ujú. estoy aprobándolo, está todo bien. Está chévere que seas tú, pero acuérdate, ten en consideración estas personas. Exacto. Ahora, e- el, tu audiencia particular, porque ahora tienes que trabajar con otra audiencia que no era tu audiencia. Ujú, Tu audiencia en particular, ¿cómo tomó la transición al ver que el pastor tal vez no hacía tantos chistes como antes, no hacía ciertos comentarios como le hacía a los demás, se comportaba de una manera diferente? Esa audiencia dice, espérate, no, esto no es lo que me ujú, enganchó de él, y cómo eso, porque ahora mismo yo veo tu iglesia, ¿verdad? Dentro de mi análisis personal, okey, yo veo que es una iglesia bastante joven. ujú, Y cuando me refiero a joven, es que hay muchas familias jóvenes, o sí, sea, y hay niños, o ujú, sea, y ver una iglesia joven en el tiempo de hoy es interesante y sí, hay que hablarlo. sí, Entonces, ¿cómo logras eso dentro de ese balance que estás haciendo en tu estilo versus tampoco no dejar fuera ujú, a las personas ya existentes, las personas adultas, los ancianos, ujú, que regularmente eran el grosor de una iglesia? exacto, Porque cuando vamos a la realidad del grosor de una iglesia. Y ujú, económicamente, lo digo, porque ujú, económicamente tú puedes tener una iglesia joven, pero lamentablemente, no lamentablemente, vamos a hablar, a ser claro, es cuestión de, mientras van creciendo y madurando, lo van entendiendo, pero ujú, económicamente, para el sustento de una iglesia, realmente,
las personas adultas son las que sustentan una iglesia. Eso es así. Lo habíamos hablado, ¿te acuerdas? En Sí, medio de la pandemia lo sí, hablamos. O sea, el sustento está en las personas mayores. So, ¿cómo fue ese ajuste? Porque también imagino que tenías eso en la mente. sí, exacto, exacto. Mira, yo empecé en el extremo de predicarle a los jóvenes y ahí fue que tuve el choque cuando prediqué a la iglesia adulta. Entonces yo lo que le dije, mira, yo lo que voy a hacer es que voy a tener un balance. Yo no quiero predicar serio porque a mí no me sale predicar serio. O por lo menos predicar enfogonado, como ese estilo de que tú estás llevando un mensaje poderoso y el mensaje poderoso frunge el ceño y la gente te mira mal y la gente termina asustada pasando al frente porque el pastor está molesto. Entonces, yo creo que no. Eh, yo empecé hablando sobre que en la iglesia tú sales contento, tú sales el gozo del Señor. Pero también crear un balance cuando tú querías llevar un mensaje claro y contundente, sí, un mensaje que necesita una afirmación seria, un carácter serio, y de vez en cuando, pues, colaba mi estilo. Claro. No le imponía, sino que uno que otro chiste, y la gente va asimilando, y la gente iba asimilando. Entonces, pues yo trato de que el mensaje mío, y trataba de que el mensaje mío fuera eso, hablaba la palabra y qué sé yo, y de momento me tiro uno que otro comentario para hacer reír a la gente, ¿verdad? Y me ha funcionado y me funcionó y la gente fue asimilando. Yo tengo gente en mi iglesia que son bien adultas. Tengo gente de 70, 80 años en mi iglesia. Y ahora Que le encantan los le chistes del encantan pastor. los chistes del pastor, les encanta cómo la forma. Una persona me dice, ¿cómo es posible que yo me he reído con tu mensaje y al final salga llorando? Y yo le digo, pues que así es Dios. Y yo creo que esa es la multiforme gracia y sabiduría de Dios en una iglesia donde tú puedes salir contento, pero llorando. Tú puedes salir, ya está prohibido en mi iglesia salir con cara larga porque le servimos a un Dios que nos da gozo, que nos da. ¿Sabes? Si yo salgo peor de una iglesia que cuando entré, yo me tengo que mudar de iglesia. Yo escuchaba, ahora que tú dices eso, yo escuchaba un pastor americano Ujú. bastante tradicional, Sí. pero hace un statement, ¿verdad? Y siempre que tengo la oportunidad de dialogar con algún amigo pastor, le comento esto. Ok. ¿Verdad? Porque siempre son opiniones y los estilos, pues cada cual tiene su propio estilo, pero también puede interpretar las maneras según la relación que lleven con Dios y su experiencia. Ok. Este pastor y le están haciendo una pregunta sobre la iglesia moderna. Dice, mira, esta iglesia moderna, pues vemos que hay luces, vemos que hay pantallas, Ok. vemos que hay música, ¿sabes? Más movida, hay todo tipo de instrumentos y todo. Y él dice, y vemos que las personas entran a la iglesia y se sienten bien y salen sintiéndose bien. Ujú. Y él dice que él no estaba de acuerdo con eso. Ok. Él dice que en el momento en donde nosotros tengamos ¿verdad? Un servicio, tengamos un culto en donde la persona no sea confrontado y sienta que se tiene que corregir y que salga de ahí a decir, ok, ¿sabes? Si salí contento y feliz y no hubo un cambio en mí o no me siento, él hablaba sobre el del punto de la Ujú. culpabilidad. Ujú. Entonces él decía, mira, tú tienes que encontrar que sí, tengo algo que tengo que corregir, Ujú. pero si entraste y saliste contento, feliz, porque te dieron un par de palmaditas en la espalda, tú puedes y sigue, Ujú. y todo el mundo aplaudió. Él no estaba de acuerdo con eso y decía que, por ejemplo, él ponía, por ejemplo, tal vez a una persona homosexual. Ok. Él dice, si una persona homosexual entra a tu culto, Ok. se sienta, escucha tu palabra, y si sale porque se sintió bien y dice, ay, yo me sentí súper allí, están haciendo algo mal. Y a mí me chocó, Ok. a Ajá. mí me chocó el statement. Yo dije, espérate, ese statement, ¿cuánta realidad puede tener? Ujú. Porque ahora mismo yo puedo decir que yo me puedo comparar contigo en cuestión de estilo. Ujú. Yo soy una persona que aunque muchas personas, ¿verdad? Yo me considero una persona seria, pero en el momento de poder brindar la palabra y eso, yo quiero que tú puedas sentir, más allá de culpabilidad, tú puedas sentir el amor de Dios Exacto. a través de mis palabras. O sea, y el amor de Dios es que tú puedas Ujú. entender que, mira, estás mal, pero siéntete bien, ¿sabes? No es porque sentirte mal. Sí.
Pero sin embargo, el cambio genuino está en tú encontrarte y decir, ok, yo estoy mal en lo que estoy haciendo. ¿Qué Abner piensa acerca de la iglesia moderna Ujú. y cómo, porque yo encuentro tu iglesia súper moderna? Yo he Ok. estado allí, hemos Ujú. trabajado juntos y Sí. hemos visto que se buscan las tendencias, qué es lo que se está haciendo, Ok. cómo podemos mejorar lo que Sí. estamos haciendo. Ujú. Pero para este tipo de pensamiento, que hay personas que tal vez dicen, mira, va fulano y salió súper bien, pero no estoy viendo ese cambio o algo. ¿Qué es lo que tú piensas respecto Pues a mira, eso? yo entiendo que una cosa es yo llamar a la iglesia moderna y otra cosa es yo modernizar el mensaje. Eh, Entiendo. Y yo creo que mucha de la gente peca porque cree que la iglesia moderna modernizó el mensaje. Y yo no, mira, las pantallas no cambian el mensaje, Ujú. las luces no cambian el mensaje, el stage, el humo no cambia el mensaje, todas las cosas que podamos hacer, que pueden llamarle la iglesia moderna, ¿verdad? Claro, No, y ellos creen que nosotros comprometemos o comprometes el mensaje por verte bien. Yo creo que, ejemplo, diste el ejemplo del homosexual y la persona que entró y salió bien. ujú, Este, pues fíjate, si ese mensaje que escuchó lo hizo sentir bien, yo espero que vuelva. Y en una de esas prédicas, yo voy a hablar y créeme que en alguno de esas prédicas el mensaje lo va a confrontar claro. con su situación. ¿Se sintió bien? Ah, pues qué chévere, qué bueno. Jesús estuvo en una fiesta, Jesús estuvo en una boda y todo el mundo se sentía bien. Pero se paró y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Ve? Se sentían bien, Ujú. pero después fueron confrontados. Entonces, pues, yo espero que por lo menos mi estilo es que yo no aplaudo el pecado por ser una iglesia moderna, Claro. ¿verdad? Aquí está la cuestión, que las iglesias modernas toleran el pecado. Iglesia moderna porque tengo una pantalla, iglesia moderna porque tengo luces, porque tengo cámara. ¿Eso tú le llamas iglesia moderna? Pues mira, yo creo que tú tienes que examinar más allá de lo estético, el mensaje que es lo que da vida. Entonces, si el mensaje, si hablamos de las doctrinas de justificación, de perdón de pecado, del arrepentimiento, pero también yo no quiero que la gente salga condenada, yo quiero que la gente salga confrontada y que el Espíritu Santo sea el más que suficiente, que es el más que Claro. suficiente para cambiar el corazón de la persona, pero que no salga peor. ¿Cómo tú le dices a un condenado que está condenado si él sabe que está condenado? No, y que el estilo de vida, o sea, el estilo de vida del cristiano, y ese es el propósito de que yo hago este podcast, Ujú, porque hablando cristiano llega el hecho de que nuestro lenguaje es parte de nuestro estilo de ujú, vida. Y cuando tú puedes, y lo digo, puedes estar en pecado y vas a ir a la iglesia, y si estás en pecado y vas a la iglesia y te sientes más condenado de lo que estás, eso significa que no hay algo que hace falta ujú. dentro de lo que se está hablando y predicando. Exacto, O exacto. sea, yo Sí, soy el tipo de persona que si tú estás en pecado, tú estás en la iglesia y te sientes bien, pero el estilo de vida y todo lo que está sucediendo dentro de la iglesia te empuja a corregirte, ujú, te mueve a corregirte. Ahora, esto es un trabajo también individual. exacto. Yo mira, Sí, por eso, ¿por qué lo comento? ujú, Porque yo me lo cuestioné el planteamiento, porque uno dice, sí, mira, la persona tiene que sentir confrontación, tiene que exacto. moverse a corregir su vida, Ujú, pero también la iglesia debe, yo creo que los lideratos y la iglesia overall ujú, debe entender que, que el trabajo, más allá de nosotros darle el discipulado, darle ujú. seguimiento, de predicarle la palabra, de enseñarle las escrituras, más de todo ese trabajo, el fruto realmente está el dominio propio y la fuerza de voluntad de cada persona. Exacto, exacto. Mira, es que si dice, pero una persona que está en homosexualismo, en lesbianismo, escucha ese mensaje, pero esos son los únicos pecados. Y el que está dentro de la iglesia, que chismea, que hace un mal trabajo en su lugar de trabajo, se está robando, no Ujú. paga, No paga también, entonces no impuestos, paga impuestos, whatever. también sale igual de contento que el homosexual. ¿Ves? Entonces, Ajá, pues es que aquí la cuestión es que a veces se le ha puesto una carga a la iglesia que no le corresponde, o la carga al pastor que tiene que cambiar a todo el mundo. El pastor no cambia a nadie, el pastor predica el mensaje,
abre el mensaje y tú tienes que resolver eso. Mira, el perfecto ejemplo, dijiste eso y me vino a la mente. Es como las famosas instrucciones de cuando vamos a abrir, es como, ¿verdad? Marca, ¿verdad? Ujú, Discúlpeme, pero IKEA. Cuando tú vas a ujú. abrir una caja de IKEA y tú ves todas esas piezas, todo ese Ah, reguero de piezas, tú ves todo eso ahí, ahí. y de momento tú sabes, tienes dos opciones. O Ujú. empiezas a montar a lo loco, Ajá. o mira las Oh, instrucciones. mira la Las instrucción. instrucciones son una guía Ujú, y está en mí yo seguir la guía. exacto. Pero los pastores en la iglesia, Corillo, son una guía. Ellos lo que hacen es Exacto. que interpretan las instrucciones, que es la palabra de Dios, y te dan una guía. Ujú, Entonces, pues estamos sí, esperando estamos que el pastor obligue a las obligados. personas. Y eso que va a la iglesia. Ah, ¿y? Y, Y eso exacto. no tiene nada que ver. A mí me dice, ¿y eso que va a tu iglesia? Yo no cambio a nadie. El que cambia a alguien es el Espíritu Santo y la gente tiene que estar convencida y necesita una relación con el Espíritu Santo de cerca y eso no es responsable del pastor y el pastor es un cartero que entrega la carta y el paquete y no te ¿No? Y, pregunta. y está ahí para cuidarte en el momento que tú necesites ese cuidado. Exacto. Moviéndonos a la relación, Ujú, eh, en ese momento de transición, ¿verdad? Y entender que viniste con estas ideas nuevas, adicional de lo que ya ujú. tu papá había comenzado, y ese momento de transición, ¿cómo fue? Porque uno dice, bueno, uno tiene cierto, y uno llega a la responsabilidad de uno tiene cierta, o sea, el level de relación con Dios, o sea, cierto nivel que uno dice, pues estoy trabajando, estoy sirviendo, pero no es a tiempo completo porque estoy como pastor de jóvenes, Ujú, y no quita que estás más o menos en relación con Dios, pero uno sabe cuando uno le da un poquito más de cariño a las sí, relaciones. ujú. Ese momento en que te conviertes pastor general, sentiste la presión de que, ok, ahora sí tengo que meterme, ¿sabes? Ujú. Tengo que buscar esa relación, tengo que buscar esa presencia más, y te sentiste como que esa presión de que sí, porque la gente necesita eso. Pues fíjate, no la sentí tanto así. Te voy a explicar por qué. Porque como el proceso de transición duró años, duró como 5 años, eh, mi papá fue cediendo posiciones y responsabilidades poco a poco, Ok, hasta el muy bien. punto que ya a lo último, ya yo manejaba la iglesia completa y ya la gente no estaba esperando el día que Arnel sea el pastor porque Ya eras el pastor. ya estaba allí, ya estaba allí. Lo único que tenía era la figura de Pastor Johnny, que estaba allí, pero ya él mismo decía, ya Arnel corre todo. Entonces ya cuando venían, al principio, cuando venían a discutirle algo, él lo escuchaba. Después le empezaba diciendo, háblate con Arnel primero y después le habla conmigo. ¿Ves? Él les iba como que orientando un poco allá. Y después, hay algunas cosas que él manejaba, pero otras cosas decía, háblate con Abner primero. ¿Hablaste con Abner primero? No. Es que yo vine donde ti. No, no, háblate con él primero. Claro. Entonces, él iba ayudando en esa transición al punto que cuando ocurrió el pase de batón un día de pastor, este, la realidad es que Ya tú te sentías preparado ya y yo estaba, ya conectado, yo y estaba, ya dentro de esos años trabajaste tu propia relación para, y pues, ya yo había construido lo del discipulado, ya yo había construido el gesto de andamiaje al lado. Y sí, obviamente, ese día pues ya es como que, ya ahora para mí, en cuanto, si tú me dices ese momento, boom, pues ese momento es que ya no tengo esa figura de mi papá al lado mío. Y ahora yo sí puedo consultar con él y qué sé yo, pero ya él no está. Y sí, ese peso sí lo sentí, ok. ¿verdad? Y es como que ahora en adelante, pues ahora ya se acabó esa. Pero no fue una transición como que, bueno, de ahora en adelante ahora me toca manejar la finanza, porque ya yo venía haciendo eso. Moviéndonos, ya eres pastor. ¿Cuántos años ya llevas como pastor general solo? Solo llevo como unos 6 años Seis ya, años. 6. Ya son 6. Dentro de esos 6 años yo me empiezo a reír en las redes, Corillo, porque es que si no lo han seguido, tienen que seguirlo. El pastor Abner Roman, búsquenlo en Instagram, a reír. Te has vuelto bastante vocal Ujú, en lo que crees, en lo que piensas, más allá del púlpito, ok. en lo que crees, en lo que piensas, en las redes sociales y todo. Y al punto donde tal vez puede eso ser chocante o hasta controversial. ¿Eso te ha traído problemas dentro de la iglesia? Sí, 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 ha traído problemas. Ha traído problemas porque como yo soy una persona que me importa todo lo que pueda afectar la iglesia de una u otra forma.
ya sea personal o eclesiástica, y pues O cultural también. cultural, todo lo que yo pueda opinar, lo opino, ¿verdad? He aprendido que me tengo que reservar algunas opiniones, ¿verdad? Que no todo tengo, ejemplo, la de la pandemia, fue algo bien controversial para mí. Y pues, cometí mis errores porque expresaba cosas, ¿verdad? Y somos humanos. Sí, Que la gente tiene que entender que los pastores son humanos, ¿sabes? sí. Pero sí, me trajo situaciones. Gente me decía, mira, no debiste escribir eso, porque pues quizás la gente entiende otra cosa, o quizás pues hay gente, ejemplo, aquel que se quiera vacunar, que se vacune, pero yo no me voy a vacunar. O sea, viniendo de un pastor, pues el pastor en ese punto, pues tiene que mantener un punto neutro, ¿verdad? Neutro. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue al pastor. Y hay gente, y tú tienes médicos dentro de la iglesia, y tú tienes enfermeros dentro de la iglesia que sí creen en la vacuna, ¿verdad? Y creen Claro. en la medicina. Entonces, pues tú eres un ejemplo a seguirle. Hay mucha gente, yo no me voy a vacunar si el pastor dijo que eso no servía, o qué sé yo, que tiene su opinión y Y el tiene su que lo cosa. cree se va a molestar y va a decir, "Pa, el pastor está diciendo algo Sí, sin saber o whatever". exacto. Y en esa parte, pues sí, obviamente cometí mis errores en esa parte, pero soy vocal en aquellas cosas que si tengo que hablarlas, las hablo. Si tengo que decirlas, las escribo, ¿verdad? Para por lo menos quedar en récord. Porque la gente siempre pregunta, ¿qué pensará el pastor de eso? Claro, ¿Qué pensará el siempre. pastor de eso? ¿Y qué pensará el pastor? Hay gente que me pregunta hasta cada 4 años, pastor, ¿por quién usted va a votar? Porque la gente hasta pregunta por quién el pastor va a votar. Le interesa saber por quién va a votar. ¿Qué usted piensa de esto? ¿Qué usted piensa del otro? ¿Qué usted piensa de esto? Y la gente le gusta siempre que el pastor pensará de esto. Entonces, pues, no todo lo digo, pero siempre, por ejemplo, con lo del caso de Miss Universe, pues Claro. también lo dije, ¿verdad? El dueño de Miss Universe, que es un Transformer, pues, Transgénero. entonces, pues tú sabes. Perdón, eso lo dije. Entonces, No, pero eso se queda. entonces, pues yo la hablé públicamente. Mira, esto es una falacia, ¿por qué? Porque hay cristianos que están creyendo esa bobería. Entonces, pues yo por lo menos soy vocal en ese punto. No todos Claro, los hablan, no todos lo dicen. Quizás lo comentan tras bastidores, pero no lo publican. claro, Y hay gente que le gusta esa opinión y pues me he ganado seguidores y me he ganado enemigos. normal. No, no. Como si no fueras pastor. Sí, exacto, Mira, exacto. y está bien interesante. Estamos viviendo en esta época de las redes sociales. Uf. Estamos viviendo en esta época de las redes sociales. Y yo sé que tal vez para el pastor Johnny, tu papá, la exposición que tienes tú hoy Ujú. en cuestión de radio, televisión, redes Sí, sociales, él no la tenía. no, para Y al nada. no tenerla, tacho, uno se ríe, ¿verdad? Porque uno no sabe si eso es bueno o malo Sí, ahora mismo. Pero bueno. eh, hay que se crea este debate y este dicho Ajá. de que si un pastor se debe considerar un influencer. Ya, entre. ¿Tú te consideras un influencer? Bueno, es que todo pastor es influencer. Toda figura, ¿verdad? Eclesiástica, todo aquel pastor, cantante cristiano, tú mismo estás influenciando a una Ujú, generación. Tú estás influenciando, indirecta o indirectamente estamos influenciando. Jesús fue un influencer y tuvo muchos seguidores. Los apóstoles fueron influencers también, de que ahora tengamos otras herramientas, ujú, ¿ves? Sí, pero sí era influencia porque la Biblia dice que la fama de Dios, de Jesús, recorría toda Galilea. ujú. Pues entonces era influencer, porque todo el mundo conocía lo Era mismo. famoso. Era famoso. Entonces, pues, ¿Y es bueno o malo tener fama en cuestión en cuestión ministerial? no, no es malo. No es malo. ¿Por qué? Porque si ahora, ¿a dónde tú orientas esa fama? Ujú, Pues si tú orientas esa fama hacia ti, ahí está malo. Ahora, cuando tú orientas la fama hacia que conozcan a Dios, ahí está. Yo creo que lo correcto. Pero que me conozcan a mí para que lo conozcan a Él. Pues ujú, fantástico, porque el fin no soy yo. Ahora, como claro. la fama, el punto final soy yo, ahí está malo. La fama, yo creo que la fama viene por tú proclamar a Cristo, ¿verdad? Yo no hago la fama para yo ganar dinero, yo hago la Ujú, fama para que conozcan al Señor. Porque yo saco en las redes, porque yo pongo, porque yo escribo, para que conozcan el Dios, ¿sabes? Ese es el objetivo principal. Es como la motivación. Me dijeron, un pastor no debería ser motivador. Yo digo, yo creo que sí, siempre y cuando la motivación sea Dios, claro. ¿ves? Y no sea yo, la energía o el calma o que tú puedes o qué sé yo. Siempre y cuando esa motivación sea la palabra del Señor y sea Dios, un pastor debe ser un buen motivador. Hace
Me dijiste que ya llevas como 6 años como pastor Ujú. general. Tuviste esos 5 años de transición. O Ujú. sea, que serían como unos 10 años donde Sí, estuve comienzas a ahí. ejercer. ¿Qué tú le dirías hoy al Abner de hace 10 años? Cállate la boca. Este, este, le diría, que escuche más, que se prepare mejor. Yo creo que no tome decisiones por emociones, toma emociones por una convicción, no por el momento. No hagas cambios drásticos, cabeza fría. Yo creo que a veces el Abner de hace 10 años atrás tenía ese fervor, ¿verdad? Y ese ímpetu que todo el mundo sale a, voy a ganar, de tratar de conquistar al mundo, ¿verdad? Claro. Que esto es una carrera a lo largo, que esto no comenzó conmigo ni va a terminar conmigo. Yo solamente estoy un pedazo de la carrera. Esto es un relevo. Esto es una carrera de 100 metros, esto es un relevo de 4x400, ¿verdad? Me tocó esta parte de relevo a mí. Ujú. Y que en esa parte, pues tú vas a hacer lo mejor. Que no trates de compararte, no trate de siempre agradar a Dios sobre todas las cosas. Y, y que tampoco decirle a Daniel de antes, no te dejes ya mucho por querer agradar a todo, porque no vas a agradar a todo. Vas a, pero siempre y cuando que agrades a Dios, punto y se acabó. Muy bien, muy bien. Es complicado, ¿verdad? Porque uno dice, wow. Porque cuando tú entras en esa retrospección de que era lo que yo pensaba en ese momento y lo que Ujú, yo pienso hoy, uno dice, wow, si yo supiera todo, en ese ujú. momento todo lo que sé hoy, Sí, pero eso es exacto. parte de la vida, el Sí, crecimiento y madurar, exacto, sí, es parte de es parte de la lo que vida. viene, es parte Eh, ¿Qué es lo nuevo o qué es lo que espera Abner Román, ahora el pastor Abner Román, Ujú. para lo próximo? ¿Qué etapa, verdad? ¿Qué etapa es la que se encuentra de frente para la iglesia del Calvario, del Miguero? Pues fíjate, dentro de lo que uno visualiza, yo espero crear eh, o seguir levantando esa generación de relevo, esa generación que es la que está siendo atacada en este momento, ¿verdad? Esa generación que mi meta es levantar una generación de ministros jóvenes, porque creo que no es menospreciando, ¿verdad?, la generación que está, pero siento una carga por esa juventud, por esos matrimonios jóvenes que se están casando dentro de la iglesia y no encuentran un lugar para o jóvenes que creen que ser ingeniero, médico, abogado es su meta. Yo creo que hay que animar a esa juventud a también amar la obra del Señor. Claro, Y mi meta, o sea, mi orientación es levantar esa generación, ¿verdad? Dentro de la iglesia, intencionalmente, ¿verdad? Porque son la generación que ya yo tengo 46 años, ¿verdad? Y yo espero, wow. sí, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Dentro de un par de años, pues Quería usar yo, otra cosa de un meme, sí. pero no lo usé, no lo usé. Es fuerte decirlo, pero ya mismo entre los 50, ya, tú sabes, este año voy para 47. Entonces, pues yo espero no morir con las botas puestas. Yo espero salir del pastorado Ujú. todavía con cierta fuerza, con cierto vigor, ¿verdad? Pero transicionar a esa iglesia, a que sea una iglesia madura. O sea, esa es mi meta, esos son mis planes. En ir desarrollando desde ahora, ir pensando en mi retiro desde ahora. Claro, ¿Ves? No esperar en decir, pues, dentro de 3 años me retiro, voy a empezar a crear. No, no. Yo creo que Miles Monroe decía que tú te preparas para el retiro el día que te eligieron para la posición. claro. Y entonces, pues, en esa parte, pues, esa es la meta que tengo de levantar esa generación, de seguir discipulando a la gente, de que se levanten obreros, ¿verdad? Más obreros, más discípulos. Y creo que ya empezamos a hacerlo, ¿verdad? En medio de todo lo que ha ocurrido, pandemia, terremoto y todo lo que ha venido aquí en Puerto Rico.
hemos logrado conectar con esa iglesia. Tenemos una iglesia nueva después de la pandemia Ujú. y creo que esa iglesia es la que probó que era necesario seguir adelante la vida cristiana. Y con eso son los más que me llaman la atención, ¿verdad? Son los más Ujú. que tú dices, aguantaron la presión, estuvieron ahí presentes, batallaron contra todo lo que vino y están ahí. Yo creo que esa es la generación que se tiene que levantar ahora. Y a eso es lo que Amén. vamos a construir ahí. Lo creemos, ¿verdad? En fe y también. ¿Seguro? Yo creo que estamos viviendo un momento donde yo creo que la familia tiene que tomar un rol importante dentro de la iglesia. Ujú, Cuando hablo de la iglesia no es de los templos o las instituciones, yo hablo de entre la iglesia como tal, dentro de las personas. ujú. La familia hay que empezar a darle el valor que se merece al hombre, o sea, su posición y su valor como hombre y como cabeza del hogar. Hay que entender y hacerle entender a la mujer, ¿verdad? Y al hombre de cuán importantes son los roles Exacto. dentro de la familia. Mano, que en la familia hay bendición, Exacto. en la multiplicación hay Ujú, bendición. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo como líder de jóvenes, ujú, obviamente me topo, y me imagino que eso comenzó hace muchos años, cuando yo también era adolescente, pero hoy me topo con muchos jóvenes con falta de sentido de responsabilidad wow, y falta también de compromiso. no, sí, Entonces, eh, ¿cómo es lo que estos días estábamos dialogando eso, mi esposa y yo, Cristina, la creadora del blog de Christian Notes, y estábamos dialogando eso mismo? Tuvimos un retiro de matrimonio, el Live and Love, sí, espectacular, pastor. De verdad que sí, tienen sí, que buscar la oportunidad sí, sí. de espectacular. Y algo que vi interesante que pues lo recibí para mí y también ya lo pienso, es el hecho de que el compromiso conlleva tantas áreas en las cuales tú tienes que mejorar como persona. Y como tú tienes que mejorar como persona dentro del compromiso en tantas áreas y Ujú. tienes que sacrificar otras, Sí. pues yo creo que esta generación que está ahora mismo actual y la que está levantándose, hay que trabajar un poquito más el concepto del compromiso porque están prefiriendo Ujú. irse a estudiar una carrera y dedicarse a su carrera. ¿Por qué? Porque eso es un compromiso de 4 o 5 años. Me gradué, me fui a trabajar, creé mi empresa y pues, trabajé aquí, no me gustó, me moví. O sea, y no generan Sí, ese compromiso en particular, la diferencia de tú establecer una familia, servir en un ministerio, exacto. donde son compromisos que no tienen fecha de caducidad. Mm, ujú. Sí. Entonces, yo creo que el enfoque que veo su iglesia, el enfoque que estamos trabajando nosotros en Fuente de Agua Viva, que es el enfocarnos más en ese compromiso de la familia, con el servicio a Dios, con nuestro compromiso dentro de la cultura. Porque si la cultura nos afecta, tenemos que hacer contracultura. Exacto. Entonces, pues no podemos dejarnos llevar por la cultura, sino que nosotros tenemos que ser la cultura. Ujú, Y estamos en ese momento. Yo creo que estamos en ese momento. Y, ¿verdad? Y lo doy gracias al Señor, primeramente por pastores como ujú, usted, ujú. y también tener una buena relación y Sí. amistad, lo doy gracias a Dios por eso. Bueno, siga metiéndole, le está, como dicen por la calle, le está metiendo duro. Se ve, Ahí le vamos, ahí le se ve, vamos. tiene excelente equipo de trabajo, Sí, mano. este, ¿verdad? Que esa es otra. Sí. ¿Cómo, verdad? Antes de cerrar, ¿cómo construyó su equipo de trabajo? Porque usted no es pastor No solamente. somos, exacto. Fíjate, yo creo equipos de trabajo con gente que ame la visión de la iglesia. No solamente me ame a mí, ama la visión, ¿verdad? Porque conmigo va a tener diferencia, Ujú. pero si ama la visión, trabaja por la visión. Y es bueno ¿verdad? Que obviamente tenga ese respeto al pastor y ame al pastor, pero que ame también la visión. Y cuando hay gente que le interesa la iglesia y le interesa la visión, pues yo construyo un equipo que le interesa lo mismo que a mí me interesa. Y entonces empezamos a construir ese equipo de trabajo que cuando yo te planteo algo, tú dices, oye, y se puede hacer esto y esto y esto, y se puede hacer esto. Que puedan añadir. Y tú dices,
Oh, está como que, ¿ves? Cuando tú tienes un empleado que también dice, oye, estuve viendo en YouTube esto y estuve viendo hacer esto y se puede hacer esto y se puede hacer esto. Tú dices, el muchacho no solamente se quedó en su trabajo, Claro. sino que está ampliando su rango de responsabilidad. Y en la iglesia, pues tú tienes personas que se van a acercar y van a venir donde ti. Y también tú tienes que ser intencional en creer en esa generación que se está levantando. Ahora mismo los que dirigen cámaras en la iglesia son adolescentes. Son adolescentes, no tengo gente adulta. Todo lo que tengo son adolescentes, Alberta, adolescentes de mi hija 17, 16, 10 y 15, así. Pero tú tienes que creer en eso. El problema es que hay pastores que no creen en eso y creen que los nenes tienen que estar con papel de cartulina todavía a los 15, 16 años a la parte de atrás, pero no son capaces de manejar unas cámaras, No, y manejar computadoras. si tú le das responsabilidades, desarrollan compromiso. Exacto. Y entonces, pues, hemos creído en eso y los que manejan las luces y todo ese equipo, y son adolescentes, estoy diciendo adolescentes, ¿verdad? Y entonces, pues, Y lo hacen bien, porque yo he visto ya parte sí, y lo hacen tiran muy sus bien. pedradas a veces también, igual que en Fuente, pero pues, Ah, ¿ves? ¿Viste? pero tú sabes, Nos vamos a lo personal, ¿ves? es parte de eso. Pero si tú quieres crear un equipo perfecto, tú nunca lo vas a tener. Hay pastores que piensan que lo necesitan son los Avengers alrededor. No, tú no necesitas Avengers, tú necesitas gente que no lo van a hacer igual que tú, pero van a hacer el trabajo y poco a poco van a ir mejorando y van a ir Claro. mejorando. Y hemos ido mejorando desde que tú llegaste aquella vez hasta ahora. Hemos ido mejorando Del cielo a la y tierra. hemos ido poco a Y muy bien. poco y poco a poco. Y mira, y arreglen esto y arreglen lo otro y qué sé yo. Y así en todas las áreas de la iglesia, no solamente en la tecnología, sino en los hombres, las mujeres, los jóvenes. Ahora mismo tengo 2 muchachos que manejan jóvenes, ¿verdad? Lo han hecho muy bien en esa parte. En el Ministerio de Niños, ahora hay otra joven a cargo de niños con otra muchacha que es casada. Entonces hicimos el balance. Bueno, y ha dado fruto, ha dado resultados. ¿Sabes? Entonces la cuestión es, ¿tú te atreves a creer en ellos? ¿Tú te atreves a arriesgarte también? ¿Ves? Pero es más fácil buscar a la hermana Gilla que lleva 40 años ahí y pues ponla. Y Pero no es despreciándola, sino, pero también tú puedes crear, como dijiste, ese balance. ese balance seguro, quizás la hermana Gilla es buena en otras áreas, pero tú también tienes que entender, Saludos a la hermana esa Gilla. hermana Gilla, pero también entender que hay una generación que quiere servir. Y pues tú buscas esa parte. ¿Dónde pueden conseguirte, contactarte? Personalmente, sé que tienes un libro, ¿verdad? Y Sí. si las personas quieren, puedes mencionar el libro, dónde te pueden conseguir y dónde pueden, ¿verdad?, conectar con la iglesia. Pues mira, la iglesia la puedes conseguir en Instagram y en Facebook por IE Calvario. Ahí estamos. Yo también estoy en Facebook, Instagram como Pastor Abner Román. En Twitter estoy, pero estoy como Abner Román. O sea que ahí está la carne mía. Ahí Ahí lo que baja es fuego. lo que baja es candela, caballo. Metiéndole duro ahí, pero mayormente sí, mis redes más cristianas, pues son. Si quieres reírte un poco, pues ve a Instagram. No, Instagram, Si quieres sí. un mensaje más espiritual, ve a Sí, Facebook. en Facebook yo tengo la audiencia de la iglesia. Es lo que Ujú. pasa. Obviamente, Facebook es para gente más adulta. Instagram es más dirigido a esa juventud. Instagram tengo bastantes seguidores. Pues, me siguen más gente de Latinoamérica. Y me gusta subir más comentarios y más cosas más actualizadas, Claro, NBA y qué sé yo, y claro. comentarios y chistes jocosos y qué sé yo. Pero también, obviamente, pues predico también la palabra, ¿verdad? Tú sabes, no todo el tiempo, pero es que tampoco me gusta estar palabra. Pues, por Claro. lo menos esa es mi personalidad y me gusta de vez en cuando, pues, y la gente le gusta. Perfecto. ¿Nítido? Genial. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Insumergible. Ahora en mayo cumplimos 1 año de haberlo lanzado. Ujú. Está en Amazon. Ha sido una grande bendición para nuestra vida y no pensábamos que iba a tener una acogida tan brutal, ¿verdad? Porque es nuestro primer libro, lo tiramos como autor independiente, ¿verdad? Sin casa editora ni nada. Y lo lanzamos y ahora mismo, pues, personalmente, pues ya pasamos las 1000 copias. Entonces tú dices, wow, 1000 copias, sí, pero 1000 copias, un muchacho hormiguero, eso es un Oscar. Entonces, pues, pero hemos logrado llegar y de verdad Qué que bueno. ha sido una grande bendición. El libro habla acerca sobre una fe insumergible
que no solamente podemos tener una fe para creer en un milagro de sanidad, sino también tenemos que tener fe para mantener amistades, mantener matrimonio, mantener nuestro trabajo y una fe que se mantenga a pesar de la muerte. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias por, ¿verdad? Por decir que sí y tirarte el trip. Sí. Sé que te tiraste el trip, pero nada, valió la pena. No, yo creo que fue easy. Sí, Todo estuvo fue easy, chévere, estuvo estuvo chévere. chévere. Yo pensaba que iba a ser más fuerte. Lo que pasa es que a veces me controlo. Entonces, tengo que controlarme. Parte 2 próximamente. Sí, me controlo porque digo, esto es un podcast para, ¿sabes? Hablando cristiano, ¿sabes? Cuando hablo, hay que controlarse. Sí. Hay que tener, como el pastor. O sea, he aprendido a mantener ciertas opiniones para mí y otras cosas. Pues nos reímos y vacilamos, pero... Exacto. Pero gracias por venir acá y compartir con nosotros. Y nada, que se repita. Hago lo que sea, a la orden siempre. Que se repita. Vamos a ver. A ver si hace algún comentario alcohol y yo digo, va al podcast. Déjame ver si me dan 32 millones para ser polémico. Ah, ve, ya empezamos. Las ganas de usted. Bueno, corillo, gracias por estar conectado aquí en Hablando Cristiano. Puedes buscarnos en las redes sociales como Christian Notes. Ahí en Christian Notes, en Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos, Christian Notes. Dale, ¿verdad? Follows, envíalo a tus amigos, envíalo a todo el mundo, ¿sabes? Porque estamos subiendo contenido. Vamos a estar entrevistando a pastores, a personas esenciales, personas que, ¿verdad? Han sido clave en mi vida porque han pasado por ciertos procesos en mi vida y también buenas amistades. Así que hay otros contenidos. Si quieres escuchar, este viene siendo como el tercer podcast en video que ya está disponible en YouTube. Puedes ir a verlos a los anteriores. Pero si quieres escuchar todo el resto del contenido del podcast en audio, ve corriendo a tus plataformas, Apple Podcast, Spotify. Ve corriendo allá y ve escuchándote los primeros 10 episodios en audio. Están espectaculares. Esos episodios vas a ver que son un poquito más evangelísticos. Vas a sentir como, ¿verdad? Una palabra de Dios un poquito más directa a tu vida y a tu mente y en tu corazón. Pero ya tenemos lo que son las conversaciones, así que ve corriendo a Christian Notes en las redes sociales. Nos vas a conseguir en donde sea para que puedas consumir este contenido de Hablando Cristiano. Así que hasta la próxima.